¿Por qué la tesis es vista como una pesadilla para muchas personas? Esto tiene que ver con su propia historia y sus propias percepciones y experiencias. Recuerda que nosotros nunca sabemos qué es lo que hay debajo de la punta del iceberg. Es importante que conozcas que tú puedes crear tu propia historia en la etapa final de grado. Si bien es cierto, para algunas personas puede resultar fastidioso, complicado, difícil, para otras personas puede ser un proceso muy armonioso, muy agradable, donde aprenden muchísimo, no solo desde el punto de vista académico, sino también de habilidades y destrezas que te van a ayudar en tu vida profesional. ¿Por qué para muchos se vuelve una pesadilla? Esto puede pasar porque existen factores externos e internos. Hay algunos que dependen de nosotros, pero hay otros que son ajenos a nosotros. Entonces lo importante es que logremos identificar cuál es el factor que nos está generando a nosotros ese retraso, esa incomodidad, o nos está generando esa sensación de angustia o pánico ante esta etapa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es identificarlo. ¿Cómo lo hacemos? Existen algunos motivos por los cuales la tesis resulta ser bastante complicada o difícil, y cuando sabemos cuáles son estas razones podemos nosotros tomar responsabilidad y acción para darle el giro a esta experiencia y lograr tener una etapa final muy armoniosa. Estas son las razones por las cuales puede ser muy complicada. Entonces, es porque lo dejas para después, o cuando te sobra el tiempo, no le das la verdadera importancia. A veces ocurre que no tienes una buena relación con el tutor, o incluso las orientaciones en la universidad son muy generales y no son tan específicas. Por eso, ante esta etapa nueva en nuestra vida, solemos tener esta sensación de desconocimiento o de incertidumbre ante esta nueva etapa. Recuerda que nunca vas a conocer cuáles son los obstáculos o situaciones favorables que te van a aparecer en el camino. La única forma de contrarrestar todo esto es tomando acción. Es decir, si nosotros tenemos miedo y no sabemos qué es lo que nos depara el camino, la única manera de saberlo es avanzando, tomando acción, con lo poco que tengamos o con lo poco que conozcamos, pero la idea es ir acercándonos. Por eso, en nuestro video de cómo dar los primeros pasos, vas a encontrar unas orientaciones bastante claras de cómo sentir que verdaderamente estás avanzando en el camino. Ahora te invito a crear tu propia historia, pero ¿cómo lo hago? Es muy sencillo. Lo importante es reconocer estas razones que te acabo de enlistar para tú darle el vuelco a esta experiencia. Si son factores internos, por ejemplo, que la hemos dejado para después o no le damos la importancia, nadie mejor que tú se va a comprometer con esta experiencia y sobre todo con la etapa final de la graduación. Es importante también que la planifiques y la organices con tiempo, porque si lo dejas para última hora puedes correr el riesgo de no graduarte, y es importante que logres tu meta, porque estoy segura que para ti esto representa no solamente un título académico o un papel, sino también el ir más allá de tus sueños y poder seguir creciendo como persona y como profesional. Entonces es importante que le des un espacio dentro de tu vida. Acá te invito a que hagas de la tesis un hábito. ¿Cómo hago eso? Es muy simple. Así como vas a hacer ejercicio o haces alguna práctica de algún hobby, también debes incluirle un espacio a la tesis, porque si tú lo haces con el tiempo debido, entonces vas a evitar corre al final y vas a poder incluso atender los imprevistos, porque cuando tenemos una planificación y organización en la semana y dedicamos un tiempo ya establecido para esta tesis, entonces si algo surge que escape de tus manos, puedes reprogramarlo y seguir al siguiente día para seguir avanzando. Pero eso lo vas a poder hacer porque lo vas a realizar con tiempo. Entonces acá la clave para evitar ese estrés, esa angustia final, es hacerlo con tiempo, hacer de la tesis un hábito e incluirlo en tu planificación semanal. Es importante que conozcas que un hábito es cuando integras a tu vida cotidiana una actividad determinada por un tiempo determinado. Es como cuando vas a ir al gimnasio. Tú defines cuál es el gimnasio que más te gusta o cuál es la forma en la cual vas a entrenar, bien sea en casa o fuera de ella, pero indistintamente de lo que pase, tú vas a elegir cuál es el sitio, vas a escoger un horario y te vas a dedicar a esa actividad específicamente en ese momento en que lo determinaste. Entonces lo mismo vas a hacer con la tesis. Por eso te recomiendo hacer de la tesis un hábito, porque la vas a incluir como parte de tu cotidianidad. De esta manera, no solo logras estar más tranquilo y más sereno para dedicarte a otras actividades, sino que también vas a poder darle tiempo a tu familia, a tus amigos, a tus otras ocupaciones sin dejar de lado la tesis.
Ahora, ¿qué pasa cuando son factores externos que no puedes controlar? Por ejemplo, que no tengas una buena relación con el tutor o que las orientaciones en las universidades sean muy generalizadas o no sean de fácil comprensión. Entonces, si te ocurre lo primero con el tutor, es importante que lo intentes, ¿sí? Trates de cumplir con los horarios de las reuniones, hacerle las preguntas que tú consideres necesarias, ¿ok? No le tengas miedo porque es una persona que te va a guiar en el proceso y te va a ayudar, porque para eso está facultado como profesor dentro de esa universidad. Pero si cumples con tus obligaciones, cumples con tus horarios y ves que el tutor definitivamente pues no tienes una buena relación con él, es importante que te dirijas a la facultad de tu carrera o a la dirección donde se encargan de asignarte al tutor para solicitar el cambio. Te recuerdo que la solicitud de cambio de tutor puede lograr que te gradúes o no en el tiempo que lo tengas previsto. Ahora, ¿qué pasa cuando en la universidad las orientaciones pues son generales y no las comprendes del todo? Lo importante acá es que busques ayuda. Puede ser con tus compañeros externos, puedes ubicar un asesor externo o un consultor que sirva de orientación, que te pueda guiar, que te pueda explicar esas cosas que no entiendes, porque sabemos que el volumen de estudiantes es muy alto, entonces a veces darle la atención a todos no es tan fácil. Por eso te invito a que si tienes esas complicaciones en cuanto a las orientaciones, entonces busques ayuda con tus compañeros que también están pasando por el mismo proceso, o también con este asesor externo que seguro te va a dar una guía muy clara durante todo el proceso. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, regalarnos tu like y compartirlo con aquellos estudiantes que sientas que pueden crear su propia historia y hacer de la etapa final de grado una etapa armoniosa. Y recuerda, en Proasesor impulsamos tu proyecto de vida.